Hoy en día tenemos un mercado cada vez más plagado de videojuegos graduados, un número flotando en una etiqueta de plástico y una fiebre especulativa que ha transformado nuestra pasión en un frío mercado de valores. El mundo del coleccionismo de videojuegos se ha vuelto completamente loco. En los últimos años, un pequeño sector de la comunidad, que cada vez es más grande, ha dejado de disfrutar de los videojuegos como las obras de arte culturales, históricas e interactivas que son. Han pasado a encerrarlos en jaulas de plástico. Nos venden el grabbing como la salvación, el estándar definitivo de la preservación. Nos dicen que meter un juego en una caja acrílica es la única forma de mantenerlo a salvo para la posteridad. Hoy te vengo a demostrar que la realidad es justamente lo contrario. El grabbing está destruyendo los videojuegos literalmente. Detrás de esas impecables cápsulas de empresas como Wata o VGA no hay ciencia de conservación museística, hay una bomba de relojería silenciosa. El sentido común, respaldado por la química de materiales, nos dice que un juego abierto y expuesto al aire en tu estantería va a tener una vida muchísimo mejor y va a durar más que uno graduado. Así que vamos a destapar todo este sinsentido. El efecto invernadero químico, el mito de la cámara de vacío. Empecemos a desmontar la gran mentira. Las cajas de metacrilato del grabbing no son cámaras de vacío herméticas diseñadas por la NASA, están unidas por ultrasonidos o soldadura química, lo que significa que el aire de la habitación en la que el técnico cerró el juego ese día queda atrapado dentro para siempre. El fenómeno del outgassing, desgasificación. En el mundo de la restauración de archivos y museos, una de las mayores preocupaciones reales con los materiales sintéticos es el fenómeno de degradación por confinamiento o desgasificación, en inglés outgassing. Todos los plásticos, especialmente el celofán del precinto original, el policarbonato de los discos y los componentes químicos de los cartuchos, liberan gases químicos ácidos a medida que envejecen de forma natural. Si el juego está libre en tu estantería, es decir, al aire, estos gases volátiles simplemente se evaporan y se disipan en la atmósfera de la habitación sin causar daños mayores. Es como una fruta. Al aire libre se secará lentamente, pero ¿qué pasa si encierras un material orgánico o plástico en un entorno cerrado con su propia humedad? Que se pudre. Al no haber flujo ni renovación de aire en la caja de grabbing, se genera un microclima corrosivo, un efecto invernadero químico donde los gases ácidos quedan atrapados, aumentando su concentración y rebotando contra el metacrilato, lo que acelera la degradación de los polímeros del propio juego. Vamos a ver cómo sellan estas jaulas de plástico. Hay dos métodos principales que utilizan. Método 1. Soldadura por ultrasonidos. Es el método más moderno y el que usan empresas como CGC o PSA. ¿Cómo funciona? No se utiliza pegamento, calor térmico directo ni pegamento instantáneo. Meten la caja con el juego dentro en una máquina de prensa gigante. Esta máquina emite una vibración acústica de alta frecuencia, entre 15 y 20 kHz, directamente sobre las juntas del plástico. El resultado, la fricción a nivel molecular entre las dos piezas de plástico es tan brutal y rápida que el plástico se derrite instantáneamente en el punto de contacto y se fusiona entre sí al enfriarse bajo presión. Las dos mitades de la caja dejan de ser dos piezas, se convierten en un solo bloque sólido de plástico fundido. Método 2. Cemento acrílico, soldadura química. Es el método clásico que ha utilizado tradicionalmente VGA para sus gruesas cajas de metacrilato. ¿Cómo funciona? Utilizan un líquido llamado cemento acrílico, disolventes químicos como el diclorometano. Al aplicarlo en los bordes de las placas de metacrilato, este líquido no actúa como un pegamento normal que une dos superficies. Lo que hace es disolver químicamente el plástico. El resultado: ablanda las superficies de metacrilato, convirtiéndolas en una especie de gel líquido. Al juntarlas y evaporarse el disolvente, el plástico se vuelve a endurecer, entrelazando las cadenas de polímeros de ambas piezas. Al igual que los ultrasonidos, es una fusión estructural. Las piezas quedan soldadas a nivel químico. El peligro de los vapores del pegamento. Obviamente, una empresa pequeña de grabbing
No puede permitirse la soldadura por ultrasonido, ni siquiera tienen la posibilidad de tener máquinas industriales ni procesos de ese calibre. Todo se hace de una forma más artesanal. Cuando una empresa pequeña sella una caja a mano, usando pegamento para metacrilato o cemento químico, esos adhesivos desprenden vapores muy fuertes durante el proceso de secado, lo que se conoce como curado. Si meten el juego dentro y cierran la caja antes de que el pegamento haya disipado el 100% de sus vapores químicos, esos disolventes industriales se quedan atrapados dentro con el juego. Esos vapores del pegamento fresco son extremadamente agresivos. Imagina el juego encerrado con gases de disolvente recién aplicados. El cartón absorbe esos componentes químicos y el plástico del precinto reacciona volviéndose opaco mucho más rápido que con el simple paso del tiempo. Vamos, que si encierran un juego de Super Nintendo y los vapores no se han evaporado del todo, estás metiendo un juego de 1992 en una cámara de gas con disolvente industrial. Lo estás matando desde el primer día. Las empresas pequeñas de Grading suelen comprar las cajas prefabricadas, es decir, compran las placas o las urnas hechas y ellos realizan el ensamblaje, la soldadura, el etiquetado y el sellado a mano en su taller. Independientemente del proceso de sellado del ataúd de plástico, de cualquier manera, el juego que permanezca mucho tiempo en esa jaula acabará pudriendo. Aunque la soldadura por ultrasonido es lo más seguro solamente a corto o medio plazo, a largo plazo, los juegos encerrados en esa jaula les deparará el mismo destino. Ya hemos visto que las grandes multinacionales americanas suelen sellar sus cajas mediante ultrasonidos para que no se puedan abrir, pero es que aquí en España la cosa ha llegado a rozar el ridículo. El ansia por subirse al carro de la especulación ha hecho que salgan empresas de grading de debajo de las piedras, ofreciendo servicios que son una auténtica chapuza. Ha habido casos sonados en nuestra comunidad de empresas nacionales vendiendo cajas supuestamente certificadas y seguras que los usuarios han podido abrir en casa con un simple destornillador. Esto demuestra la absoluta mentira del proceso de grading en videojuegos. No te están cobrando por un proceso científico de conservación que la propia ciencia respalde, ni siquiera por un sellado de seguridad inviolable. Te están cobrando básicamente por meter el juego en una caja de metacrilato, vendiéndote una preservación sin ninguna base científica. Es un negocio de reventa de cajas de plástico con el único fin de inflar artificialmente el precio de los juegos. La muerte del cartón y el papel. Las empresas de grading no sellan los juegos en laboratorios estériles al 0% de humedad. Si tu juego se encapsuló un día húmedo o lluvioso, esa humedad relativa queda atrapada a presión dentro del bloque. Como el cartón y el papel de las cajas clásicas de NES, Super Nintendo o Game Boy son materiales porosos que absorben la humedad, el reloj de la destrucción empieza a correr desde el primer segundo. A nivel cronológico, los efectos de este ataúd químico se dividen en varias fases que destrozan el mito de la preservación. De 0 a 5 años, la fase invisible. Comienza la desgasificación del precinto. Los gases ácidos no tienen dónde ir y el cartón los empieza a absorber. Por fuera, el juego sigue pareciendo un flamante 9. De 10 a 15 años, los primeros síntomas. Aquí es donde el sentido común se vuelve una realidad física. El cartón pierde su rigidez original, debido a la microhumedad atrapada sin ventilación. Las fibras se relajan y el cartón puede empezar a arquearse o combarse levemente hacia adentro. El plástico del precinto original, al sufrir la acidez, empieza a volverse opaco y a mostrar una especie de neblina aceitosa en la cara interna del metacrilato. Como el grading de videojuegos despegó con la empresa VGA aproximadamente en 2008, los juegos más antiguos llevan ya unos 18 años encerrados. Estamos entrando justo ahora en la época donde estos estragos van a empezar a ser visibles. De 20 a 30 años, daño estético evidente. Las esporas microscópicas de hongos que ya estaban en el cartón antes de cerrarlo florecen por la humedad estancada. Aparecen manchas marrones y rojizas, un daño destructivo conocido en restauración como foxing. Además, los gases ácidos reaccionan con las tintas de la época, destruyendo los pigmentos amarillos y rojos desde atrás
y haciendo que la portada pierda toda su viveza. A partir de los 40 años, destrucción estructural. La lignina del papel